Bienvenidos a otro episodio de Presente. En esta ocasión nos encontramos con una gran invitada, Natalia Guerreros. Ella es fundadora de Desafío ODS, es una gran iniciativa por la cual hemos invitado y también para preguntarle un poquito sobre su perspectiva personal. Y evidentemente estamos con Arturo Brazaín, miembro de Presente, que junto con él vamos a estar moderando esta entrevista. Bienvenidos. Bueno, Nati, bienvenida. Lo primero que quería preguntarte, bueno, más que todo que nos cuentes, es de qué trata Desafío ODS, cómo surgió tu iniciativa y ya vamos a hablar específicamente de este proyecto en cuestión. Gracias, bueno, primero gracias por la invitación, es un placer estar acá compartiendo un poquito esta tarde y bueno, acerca de Desafío DS, es una organización de voluntariado que la fundé el año 2019. Todo nace cuando pues tuve la oportunidad de estudiar fuera en España y Brasil con la beca de la Fundación Botín. Para mí eso ha sido una experiencia que ha cambiado mi vida, mi mente también, porque he aprendido muchísimas cosas que probablemente no se aplicaban mucho en Bolivia, iniciativas y demás. Al volver a Bolivia, como cualquier estudiante internacional, llegas pues diferente, ¿verdad? Con muchas ideas, muchas iniciativas y eso es lo que me pasó. Tenía bastantes cosas en la mente por aplicar, por concretar y pues me tomó varios meses justamente el diseñar, el poder crear Desafío DS, que es un voluntariado que justamente va en relación a los objetivos de desarrollo sostenible. A nosotros no nos financia la ONU ni nadie, simplemente trabajamos en la transversalidad que son estos ODS, ¿no? Y eso es lo interesante también, como son 17 objetivos, pues vamos en línea de esto. Pero bueno, finalmente los ODS solamente es como que una excusa, porque lo que quiere Desafío DS es poder invitar a muchos jóvenes a que puedan incidir en diferentes áreas en Bolivia, ¿no? No solo en lo ambiental, sino también social, cultura de paz, y creo que este tema del espectro tan interesante que tiene poder trabajar en estos aspectos como joven, como estudiantes en Bolivia, pues ha sido la posibilidad de que a la fecha ya tengamos 6 años como voluntariado. Presente Bolivia es un proyecto de jóvenes que se sustenta con el financiamiento de nuestro propio bolsillo. Si te gusta nuestro trabajo, escanea el QR y déjanos una donación para que podamos seguir creciendo. Ahí, Natalia, ¿no es cierto? Bueno, Natalia, nuevamente bienvenida al programa y como bien mencionaba Paola, estamos acá por un gran proyecto que ustedes han realizado con Desafío ODS, que está justo acá con nosotros, es lo que queremos decir, ¿no? Pero antes de tocar este tema, me gustaría también que nos cuentes un poquito quién es la persona que ha fundado el Desafío ODS, quién es la persona que ha dado la inspiración e iniciativa para elaborar esto, que nos cuentes un poquito tu edad y qué es a qué te dedicas y bueno, ¿no? El por qué también. Claro, y por qué fue el motivo, ¿no?, de este gran proyecto que titula Lo que queremos decir, ¿no? Gracias. Bueno, yo soy estudiante actual porque sigo estudiando diferentes temas. Me encuentro en un diplomado de negociación climática, pero soy licenciada en ciencia política de la UNSA. Vivo en la ciudad del Alto y pues paralelo a eso también practico danza, ¿no? En mi tiempo libre creo que el arte en mi vida siempre ha sido algo que me ha llevado a Bolivia en el corazón. Muchos años he representado a Bolivia artísticamente y creo que eso también me ha dado una conexión mayor con lo que sucede en mi país y también la realidad de los artistas. Y ya como politóloga, como estudiante de ciencia política, pues como comentaba Paola, he fundado la organización de Desafío DS, la carrera de ciencia política, inicialmente con un taller inicial como tal, y pues a la fecha ya estamos en presencia en Santa Cruz, en Tarija, en Oruro, en Sucre, en La Paz y en el Alto. Entonces tenemos un grupo grande de voluntarios y voluntarias, todos nosotros trabajamos los fines de semana haciendo diferentes actividades relacionadas a la cultura de paz, principalmente este año a gobernanza, a participación ciudadana, pero sin dejar de lado también el medio ambiente. Y ahora el proyecto, lo que queremos decir, pues uno de los proyectos por este bicentenario, ¿no?, que nosotros hemos tratado de lanzar, hemos iniciado con esto en junio, que se trata de visitar diferentes calles de Bolivia y es lo que hemos hecho justamente para preguntarle a los jóvenes específicamente y que nos cuenten qué es lo que quieren decir ellos a las futuras autoridades, porque este año es vital, no solo por el bicentenario, sino también por las elecciones generales. Entonces, ellos muy abiertamente en diferentes ciudades de Bolivia, pues con puño y letra han tomado nota de cada una de sus percepciones. Muchos de ellos tenían peticiones muy claras, muy reales, que también pues muestran el verdadero rostro joven de Bolivia, ¿no? Queríamos desmitificar justamente con este proyecto el que a nosotros
nosotros no nos importa lo que sucede en Bolivia, que mucho se dice, ¿no? Entonces es más un ejercicio simbólico, pero creemos que pesa mucho porque son más de 1.124 jóvenes que han tomado nota de qué es lo que exigen para una Bolivia mejor, y pues créanme que esas demandas que están acá no son nada banales en lo absoluto, son bastante precisas y es un reflejo, una ecografía de lo que vivimos actualmente en Bolivia. Y yo sí quisiera mostrarles un poquito, porque a mí sí bueno, nosotros fuimos a la presentación donde se le entregó esto a distintas autoridades, futuros parlamentarios, y bueno, a mí me pareció súper interesante porque hoy Nati nos mostró, esa es la versión original, y justamente como ella dice, aquí está la muestra de 1124 jóvenes. Es súper importante porque, bueno, lo que hablábamos justamente antes de empezar la grabación es de que para tener una muestra, por ejemplo, en tendencias de voto y demás, muchos pensarán que porque somos casi 13 millones necesitamos, mientras más millones de encuestas tengas, mejor, y no es verdad. Con una encuesta puedes tener una tendencia que te muestre lo que va a pasar en el país, y a mí me parece que esto se refleja muy bien. Me llama mucho la atención porque acá está todo literalmente puño y letra de 1124 jóvenes. Y es súper interesante, por eso yo te quería preguntar, para que vean. Igual vamos a dejar el link, porque esto va a estar de manera digital en las páginas, yo creo que de ODS, pero sí, igual para que lo vean y puedan ver. Yo creo que esto es un instrumento que le sirve no solo a las autoridades que están acá atrás, a los parlamentarios, sino inclusive a los candidatos a la presidencia, vicepresidencia. Entonces ahí yo te quería preguntar, Nati, ¿por qué te has enfocado en las ODS? Bueno, principalmente por la transversalidad de las mismas, ¿no? Entre tal vez tener una organización de voluntariado solamente ambiental o solamente en educación, podía limitar mucho el tema de poder también acercar a los jóvenes a las diferentes realidades. Como lo mencionaba al principio, al final este tema de los ODS finalmente llega a ser como una excusa, porque la misión principal de Desafío ODS es fortalecer la vocación del servicio a los jóvenes. El hacer voluntariado es realmente una labor que en Bolivia muy poco se valora. Personalmente creo que deberíamos todos estar obligados a hacer voluntariado en vez de el servicio militar, por ejemplo, la premilitar, que lo personal no sé cuánto realmente aporta al país, mientras si todos los bolivianos, al menos una vez en su vida, realizaran alguna acción de voluntariado, entenderían realmente lo que es la otra Bolivia, la que muchas veces nuestros círculos no nos permiten tal vez ver de forma tan clara, ¿no?, esta realidad que se ve en las calles, la pobreza extrema, la que a veces solamente los textos nos muestran, pero vivirlo como voluntario creo que es algo que en la vida de alguien puede sumar mucho profesionalmente, incluso pues ya como persona, ¿no? Entonces mi perspectiva de esto es que todos los jóvenes que han pasado por Desafío ODS no solamente han tenido una experiencia de hacer actividades interesantes o qué bonito hacer una actividad este fin de semana, sino realmente de poder cuestionarse lo que estamos viviendo acá, el poder también cuestionar a las autoridades en el sentido de por qué no se atiende la realidad actual de tantas bolivianas y bolivianos que pues la pasan muy mal, ¿no? Y en esta crisis económica mucho más aún. Y también porque, como lo mencionaba el día del evento, pues queramos o no, de aquí a unos años, esta juventud en algún punto va a estar en estos espacios de toma de decisión, para bien o para mal. En algún punto los jóvenes pues van a tener esta edad, o estos espacios, para poder tomar decisiones, y me gustaría mucho que pues muchos de ellos se recuerden esta época donde han podido palpar realidades donde tal vez no las conocían por sus contextos, etcétera, ¿no? Entonces no es una excusa no conocer la verdadera cara de Bolivia haciendo un voluntariado y conectándote con la gente. Después, Ahí, perdón que te corte, Pau. Contamos un poco cuál fue el proceso previo para la realización de este proyecto, porque me imagino, bueno, estabas mencionando que de los 9 departamentos, acá se encuentra las ideas, proyectos e iniciativas de jóvenes de 7 departamentos de Bolivia. El tema logístico, el tema financiero, salió de sus propios bolsillos, tuvieron la colaboración, ayuda de alguna entidad, puede ser ya pública o tal vez privada, tuvieron que ir a tocar puertas, a insistir. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, es una pregunta que es muy, muy buena que la realices porque, bueno, todo este proceso y todo lo que van a poder ver acá realmente
ha sido por pura voluntad de cada uno de los miembros de nuestro equipo, ¿no? Nosotros nos hemos previsto salir con hojitas en blanco y un bolígrafo y escribirlo ahí. La intención de este proyecto no tiene como finalidad ser una encuesta ni una finalidad técnica como tal, sino más simbólica. Entonces, como pueden ver, hemos utilizado hojas, bolígrafos, y sabíamos que lo más importante, más allá del material de esto, iban a ser las ideas que se iban a concretar acá. Respecto a qué lugares hemos visitado primero con este proyecto, pues hemos estado en 7 departamentos, gracias a que muchos voluntarios pues tienen la posibilidad a veces de fines de semana volver a sus comunidades o a sus ciudades de origen. Nos ayudaron mucho también visitando diferentes plazas, pero también nosotros dentro de nuestros domingos de voluntariado hemos recorrido diferentes universidades. En la Ciudad del Alto también estábamos en Lupea, en La Paz, en la UMSA y en diferentes universidades en sí. Respecto al financiamiento, pues no hemos recibido ningún financiamiento para realizar esto, ¿no? Esto, tal cual tú puedes ver, son las hojas como las hemos realizado, las hemos escaneado y las hemos impreso para entregar a los asambleístas y a las instituciones presentes en nuestro evento como tal, y pues mi persona ha colaborado, digamos, en cierta parte para la presentación final de esto, pero es realmente un monto mínimo y creo que esto es posible por más una intención genuina de los jóvenes que han sido parte. A veces creemos que necesitamos muchísimo dinero para realizar proyectos que trasciendan, pero creo que somos en algún punto viva prueba de que hay muchas cosas interesantes y que pueden tener gran trascendencia que no necesitan de mucho soporte. Obviamente, en un mundo ideal hubiera sido muy lindo, ¿no? Recorrer más comunidades, ciudades y demás, pero no tenemos los recursos para poder ir hasta ciertos lugares, transporte y refrigerio. Yo te pregunto eso porque siempre es bueno aclarar esa situación, ¿no es cierto? Porque lamentablemente en nuestro país el apoyo a estas iniciativas juveniles, el apoyo a la cultura y el apoyo al deporte no se lo encuentra, no se lo toma en cuenta. Y o a veces eso es están instrumentalizadas. ¿no? Correcto. Digamos. Y bueno, acá está la clara imagen del cuaderno en físico de que realmente los jóvenes tienen la iniciativa y como bien lo mencionabas, ¿no, Nat? De que los jóvenes realmente están interesados y preocupados por la situación que atravesamos dentro del país. Supongo que también ellos acá deben estar mostrando cuáles son tanto los intereses colectivos y personales de aquellos jóvenes que han escrito, ¿no es cierto? Aquí también yo tengo otra pregunta y es la siguiente. Más o menos nos puedes dar tal vez una estadística de qué es lo que más el joven boliviano habló dentro de este proyecto, ¿no? ¿Cuáles son los temas que más se repiten? Correcto, ¿cuáles son los temas? Medio ambiente, gobernabilidad. Justicia. Correcto. Sí, justamente en la parte inicial de esto vamos a poder encontrar ya en la parte digital cuando lo compartamos también, que uno de los principales temas ha sido el económico, ¿no? Y el tema de empleo. Y este tema de empleo sin duda no es pues casual. Hace falta trabajo para los jóvenes y aquí podemos ver, por ejemplo, el eje de empleo como tal, el cual nos muestra un 12.2%. Economía, que es el que más tiene en cuanto a las demandas de los jóvenes, con un 28% como tal. Los principales han sido entonces economía, trabajo y también hablando justamente de democracia, con un 11.7%. Esos son los 3 ejes principales, pero hemos reconocido 12 ejes más, los cuales igual tienen un enfoque muy interesante como medio ambiente, educación, derechos humanos, ¿no? Uno puede pensar que los jóvenes tal vez solo piensan la educación y demás, pero muchas de las demandas que van a ver acá, pues van a encontrar incluso que están pidiendo por los animales de la Amazonía, por la corrupción. Hay un montón de notitas que hablan de la corrupción de chicos de 17, 18 años. Es muy interesante realmente el enfoque que ellos mismos han adoptado, ¿no? Porque nosotros, tal cual lo mencioné, esa era la pregunta inicial y ellos con toda libertad lo han mencionado. Me parece súper interesante, pero además me interesa mucho, lo hemos hablado antes de empezar el podcast, que, bueno, lo decíamos, creo que antes de elecciones, los jóvenes realmente no estaban muy interesados en política, y lo hablábamos porque, por ejemplo, bajo mi perspectiva personal, muchas veces cuando yo trataba de hablar con mis contemporáneos, era como que ignoraban mucho el tema, pero justamente creo que empezando un poco antes tal vez la carrera electoral y actualmente
vemos que los jóvenes han cambiado totalmente el interés hacia la política. Yo creo que estamos muy predispuestos, la mayoría, en hablar de estos temas, y por eso es de que vemos que tantos jóvenes, o sea, 1.124 jóvenes no es fácil, eso hay que aclararlo, porque podemos decir, no, somos 13 millones, no sé qué, y una cantidad de jóvenes en específico, pero no es fácil, y mucho menos, como tú lo dijiste, si es que no tenían recursos económicos. Es decir, realmente se valora mucho, que ha sido un trabajo muy arduo, pero a mí me ha interesado mucho lo que tú dijiste, que tienes mucha razón en tener esta experiencia, ¿no? Justamente de voluntariado, pero como me llama la atención que le dices la otra Bolivia. Me gustaría que nos cuentes una experiencia tal vez que te ha llegado a impresionar respecto a un voluntariado que me imagino que has tenido en Bolivia, ¿no? Algo que te ha llegado tal vez a impactar. Bueno, dentro de mi camino del voluntariado desde hace muchos años, incluso antes de fundar Desafío ODS, creo que el conocer esa otra Bolivia, esa realidad plena de las calles, es justamente el haber salido de mi zona de confort. Más allá de que yo no vengo de una familia con privilegios en lo absoluto, el haberme acercado a muchas realidades crudísimas de gente que no tenía ni siquiera que llevar a la casa para sus hijos, para sus hijas, y que con lágrimas te cuenten la realidad de lo que es tener hambre, pero así, o sea, en primera persona, es algo que no se puede dimensionar ni siquiera si lo leemos o escuchamos de eso, a escuchar a la persona como tal, el entender incluso el tema de salud, problemas de salud en cuanto a adultos mayores, por ejemplo, entre tantas de las actividades que nos han acercado intergeneracionalmente, digamos, en un contacto muy, muy interesante, me hace pensar que quienes están en el poder realmente no tienen ni la más mínima idea de lo que está pasando fuera. A veces se preocupan los gobernantes de cosas tan superficiales, ¿no? Que el voluntariado te muestra pues todo lo contrario. Yo les invito a estar una noche, domingo 9 de la noche en La Ceja, y hablar con las personas que trabajan allá. Son historias muy desgarradoras que creo que todo quien quiere servir a su país, no importa desde el gobierno o desde donde tú te encuentres, tienes que saber escuchar a la gente, y creo que el voluntariado pues permite escuchar, pero escuchar no con una posición vertical, sino también con una posición que nosotros mismos podemos aprender, y aprender a valorar también a lo que tenemos, ¿no? Poco o mucho en nuestras familias. Y esto es algo también que ha trascendido a muchos voluntarios que algunos de ellos en todo este proceso, ¿no? Llorando me decían, pero llorando en el buen sentido de ahora sí voy a volver a mi casa y voy a valorar todo lo que tengo. Porque a veces me quejo de no tener algo, pero hay chicos de mi edad que ni siquiera pueden ir al colegio, ¿no? Y no tienen ni carpetas para hacer sus tareas. Entonces, esa realidad que puede ser tal vez chiquitita, de un domingo, de un fin de semana al mes, de 2 fines de semana al mes, te cambia la perspectiva, y sobre todo creo que nosotros como jóvenes tenemos que contagiar eso, esa vocación de servicio, porque de nada nos va a servir que seamos una juventud altamente preparada si no tenemos este tacto con los otros, y eso es lo que falta, creo. Y además de que a mí le has dado justo en el punto que casualmente no viene de un funcionario público. Es decir, vos, Nati, no eres funcionaria pública, ¿no? No eres funcionaria pública. Los voluntarios, tal vez muchos de ellos siguen en colegio o están en la universidad. Y bueno, es muy importante ver esta realidad. Y por ejemplo, yo igual recomiendo leer el libro de Víctor Hugo Vizcarra, o el compendio de libros que tiene, borracho estaba pero me acuerdo, Alcohol y otros drinks, Relatos de Víctor Hugo, que es una realidad de cómo es, estoy hablando de la ciudad paceña, digamos, la noche paceña, ¿no? Pero justamente aquel que no tiene, aquel que sufre, y son historias muy crudas que inclusive leyéndolas, ni siquiera viéndolas tal vez de cerca, te llegan a chocar muy fuerte. Pero yo te tengo que hacer una pregunta, que es, ¿por qué crees que tenemos los índices de extrema pobreza en Bolivia? ¿Cuál es la causa? Porque quienes están en el poder realmente no, una vez que están en ese escenario de poder, desconocen al otro, ya no se suben al minibús, ya no saben el pasaje del micro, no saben realmente lo difícil que está ir al mercado y no darse cuenta que un salario mínimo no alcanza. Yo pienso que es eso, ¿no? Que tienen una desconexión plena con la realidad, y ahí no importa si vienes de una familia con plata, sin plata, si tú cuando estás en esa posición de poder te haces al loco de la verdad
verdadera realidad que tiene nuestro país, pues ya estás perdido y tus decisiones también lamentablemente no van a sumar mucho, ¿no? Y eso es lo que pasa lamentablemente. El salario mínimo no alcanza y eso hoy en día no todos ganan salario mínimo, hay muchos trabajos donde no te ofrecen eso, ni siquiera seguro social en lo absoluto, ¿no? Entonces esa desconexión es justamente lo que creo que limita mucho a que vivan en una realidad paralela. Y ahora que estamos a puertas de una segunda vuelta, escuchando de ambos partidos políticos sus posiciones, veo lo mismo, ¿no? No hay una conexión genuina. Se conoce que siempre para la campaña van a acercarse a la gente. Pero a ver, les preguntaremos el pasaje. ¿Cuánto cuesta un pasaje minibús en La Paz de aquí a unos meses o cuando tomen el poder? Yo creo que se van a olvidar y ese es un problema. Desconectarse, ¿no? Y esa conexión con el pueblo no es sinónimo tampoco de que te descuides de otro aspecto muy importante que es la preparación. Y eso es algo que también no se entiende muy bien en este país. Justo ahí yo quería comentarte. El día que fue la presentación en la carrera de Ciencias Políticas, a mí me llamó mucho la atención porque tú estabas hablando de una manera firme, seria, justamente estos puntos que tocas. A los Primero, parlamentarios. aparte, Sí. Desconexión, meritocracia y bueno, el activismo, ¿no? Que los jóvenes están preocupados por todo esto. Creo que todo esto nace a causa de que los jóvenes se dieron cuenta que en Bolivia, por lo menos, se está realizando una politiquería, ¿no es cierto? Un juego sucio dentro de la política, que no es como tal la política en el sentido mismo de la palabra. Tú también has mencionado el aspecto del funcionario público, y es totalmente cierto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el funcionario público? Su función es servir al pueblo, no servirse del pueblo, ¿no es cierto? Entonces creo que estos aspectos en estos últimos años se han visto que se fueron tergiversando más de lo que probablemente eran años posteriores, y es ahí donde el joven también se da cuenta de que la sociedad necesita ciertos aspectos que los políticos no se están dando cuenta, y es ahí donde ellos empiezan a alzar la voz y la unión para tratar de generar este impacto en la sociedad, ¿no? Tanto con estos proyectos, tanto con ciertas iniciativas, sacar la voz para que se los escuche, ¿no? Y esto también va ligado mucho con lo que mencionaban del tema de la pobreza aquí en el país, ¿no? Hemos escuchado un discurso en estos últimos años de que la pobreza ya no es la misma que era antes, sino que se acabó la pobreza, el proceso de cambio fue para bien en ese sentido, pero lamentablemente, y tú bien lo dices, uno va a los pueblitos, uno va a zonas alejadas de las ciudades y no es así. Existe más pobreza que antes, ¿no? Entonces todo esto genera ese impacto social, el cual si no tienes la voz del gobernante, la acción del gobernante, es donde la sociedad, los jóvenes y toda la población sale, ¿no? Digámoslo así, a manifestar para que sea escuchada la voz y su pronunciación, ¿no? Entonces quería acotar con eso, Pau. Súper. Yo tengo una pregunta. El Alto es una ciudad que, bueno, económicamente es un boom para Bolivia, de Así verdad. Por más de que tenga el comercio informal muy presente, la verdad es de que yo voy al Alto y yo te digo, yo que vivo en la ciudad de La Paz, veo 1000 cosas más que hacer que en nuestra ciudad, porque yo la verdad hasta fines de semana yo no encuentro nada que hacer y yo voy al Alto y digo, creo que voy a venir acá un fin de semana. No, porque y el alteño es empresario, pues. no, y Vos ves 3 de la mañana, 4 de la mañana como hormiguitas, están ahí ya caminando para ponerse. Y en la noche, porque yo me acuerdo que justamente cuando fuimos a grabar un documental con los chicos de Presente, volviendo, eran las 9, 10 de la noche y el Alto seguía despierto. Y algo que no pasa acá en La Paz. Es decir, en La Paz a las 9, 10 apenas encuentras comida, muchas cosas están cerradas, pero en el Alto vendían comida, me antojaba todo, la verdad, pero estoy hablando de un viernes o sábado, si no estoy mal, pero veía una ciudad muy despierta. Entonces yo sí quisiera preguntarte, porque claro, hemos visto que igual en el Alto hay muchos cholets, por ejemplo, que son una referencia y un centro turístico inclusive que muchos extranjeros vienen y los mismos bolivianos vamos y nos llama mucho la atención, ¿no? Pero además de que el Alto es una ciudad de gran comercio, lo que tú mencionabas igual,
y hay libros, inclusive hay autores, el libro de Cuya Arena, Los hijos de Goni, ella que es salteña también, mostraba una realidad bien cruda. ¿Cómo tú ves esta realidad, digamos? ¿Cómo podemos llegar a conectar? Como tú dices, tú lo mencionas, me llama la atención porque tú dices la otra Bolivia, ¿no? Pero siguen siendo parte de Bolivia. Pero ¿cómo tú llegas a ver estas realidades en la misma ciudad, digamos, del Alto? Que son todas realidades bien distintas, pero que coexisten. Sí, bueno, creo que es importante que nosotros como jóvenes tengamos esta apertura a conocer todas las realidades posibles. Y para mí vivir en el Alto sin duda es una oportunidad para aprender tanto de la gente trabajadora que vive allá, como tú mencionas, y también de esas prácticas que muchos de ellos son migrantes aymaras. Yo igual vengo de una familia donde pues mis abuelos son aymaras y no se está perdiendo el aymara por parte de ellos. Yo tengo que aprender este idioma. Sin duda alguna es una realidad la cual muestra, ¿no?, este lado aymara de Bolivia que tiene muchísimo peso en lo económico. Un alteño realmente no se cansa porque salimos a vender los domingos, los sábados, y algo que tal vez a mí no me ha permitido desconectar de esta realidad es que más allá de mi ámbito académico, de lo profesional, nunca he dejado de lado también este otro lado, ¿no? Yo cuando puedo voy a vender al mercado, voy a La Ceja y vendo mis cosas, y creo que esta es la realidad que me permite también conectar con ambas. Si pienso servir a mi país desde el lugar donde esté, no tengo que desconocer también las cosas buenas y malas que tiene mi país, no solo en el Alto, en Santa Cruz, en cualquiera de las ciudades donde yo me encuentre. Y por las oportunidades académicas que me han permitido conocer diferentes países en Europa y también aquí en Latinoamérica, pienso que esto suma muchísimo más a poder pues brindar una perspectiva más amplia dentro de las actividades que ofrezco con el voluntariado, ¿no? Y principalmente la esencia como tal del alteño es algo de lo cual yo me siento muy orgullosa. Si bien yo nací en La Paz, yo viví en el Alto desde que era niña, desde que era bebé, y realmente es una realidad de la cual creo que yo no hubiera aprendido tanto si tal vez no hubiera conectado con todas estas otras realidades, ¿no?, de la cual yo soy parte. Y creo que eso es importante para cualquier joven, en donde sea que se encuentre, pues conectarse también con aquello y dejar de lado esto de los cambas, los collas, lo que nos quieren separar los políticos, ¿no? Yo ayer estaba en Santa Cruz, antes de ayer, casi, gracias a Dios, todos estos meses he tenido la oportunidad de ir al menos una vez a Santa Cruz, conectar con gente tan hermosa del Oriente, Pando, Beni, todos somos realmente similares en muchas cosas y nuestras diferencias son aquello que nos une, ¿no? Entonces, esa hermandad creo que es algo que nosotros como jóvenes lo tenemos claro, y pienso y tengo fe de que nosotros no nos vamos a dejar llevar, ¿no?, con perspectivas separatistas, más aún aprender, como tú dices, de lo que tienen los paceños, los salteños, los cruceños. Eso es lo importante. Sí, y me parece muy importante, Nati, lo que acabas de decir, y de verdad que a mí me pone muy feliz porque de verdad que yo veo el discurso de muchos políticos, y voy a ser sincera, del MAS en específico, donde se hacen estas separaciones que son insulsas. De verdad, dicen, ay, que los collas, que los cambas, como si tuviéramos una rivalidad, nosotros que somos collas, digamos. De verdad que no hay ninguna rivalidad contra algún camba, o sea, de verdad, no, eso no pasa. O sea, los ciudadanos de a pie, los que no están ocupando son autoridades públicas y demás, no, o sea, naturalmente no tienes una rivalidad, y me preocupa porque, y a la vez me pone feliz que, digamos, más jóvenes pensemos igual, porque lo que nos enriquece igual son nuestras diferencias, inclusive en cultura y demás. Pero dentro de todo, lo que yo siento que falta mucho es una identidad boliviana en conjunto, porque algo que Arturo justamente nos mencionabas, creo la anterior vez, tú vas a otros países y en cualquier ciudad que tú veas, tiene la ciudad de su país, la bandera de su país. Y marca país también, ajá, ¿no? Pero en Bolivia siento que poco a poco yo noto que tienes las banderas, pero de tu departamento. No tanto la bandera de Bolivia. O es como que, bueno, La Paz o mi departamento. Me parece súper interesante porque creo que igual está en nuestras manos. Sí. Lograr que el joven, nuestro contemporáneo, diga, bueno, sabes que no hay ninguna rivalidad entre nosotros.
entre el Colla, el Camba, el Chapaco, el Chaqueño, lo que sea, pero me parece muy importante que se piense así. Y ahí yo te hago, de verdad yo sí quiero recalcar como Nati ha hablado a los parlamentarios en el evento, porque ella fue dura y directa y decirles, ustedes no van a ir a calentar el asiento, ustedes de verdad háganse cargo, les estamos teniendo acá un trabajo. Y que no quieren levantamanos también. Ajá, Sí, está se lo muy dijimos bien, porque de verdad que sí hemos visto muchos levantamanos, ¿no? En esta gestión. Un montón. Hasta gente que se duerme. Ajá, Ah, sí. esperamos no, de verdad, yo no quiero ser pesimista con los nuevos parlamentarios que van a entrar, hay que darles un voto de confianza a primera, como para una primera impresión, pero hay que seguir con esa actitud de ir marcando, ir marcando. Y justamente ahí yo te quiero preguntar, porque hablabas igual de posturas, si tienes alguna ideología política. Bueno, antes de responder esa pregunta respecto a la anterior que comentabas, yo creo que es importante que, más allá de la identidad que mencionabas, es que al final somos ciudadanos globales, ¿no? Y mucha gente piensa como que, ay, es que quiere aprender aymara, seguro ni sabe inglés. Podemos hablar inglés, francés, pero Y también aymara. podemos hablar aymara. O sea, no podemos ser tan mente cerrada en uno o el otro y hay que dejar de polarizar las cosas, ¿no? Muchas veces que he salido fuera del país, pues fuera, realmente nosotros los bolivianos, a nosotros nos ven muy bien, al menos en los espacios donde yo he podido estudiar o representar a Bolivia como artista o como estudiante, siempre se nos ha visto desde una perspectiva como que, wow, los bolivianos son trabajadores y demás, y aquí nos vamos separando con esas cosas, ¿no? Y muchas veces me ha tocado y me da mucha risa eso, ¿no? Ah, ya, vives en el Alto, pues ojalá algún día estudies inglés o ojalá algún día termines tu carrera y yo, bueno, ¿Qué? disculpa, ya hablo inglés, ya hablo portugués y también ya acabé mi carrera con excelencia académica. Entonces, estos prejuicios, yo mira algo tan minúsculo que acabo de comentar, que me ha pasado a mí, cuántas cosas similares pasarán aquí dentro de Bolivia, ¿no? Entonces yo pienso que este problema a veces lo tenemos nosotros como bolivianos, porque fuera, pues yo creo que demostramos con capacidad, con resultados, y eso es lo más importante. Y sí, tal cual lo que mencionas, ha sido muy dura con los parlamentarios, yo creo que ellos no están viniéndonos a hacer ningún favor a nosotros, van a recibir un sueldo claramente y pues tenemos que ser claros desde el principio. Y algo que les decía, y es muy cierto que debemos nosotros los jóvenes adoptar, es que no es que acaba la segunda vuelta, listo, nuestras vidas normales, tenemos que hacer un control social claro a cada una de sus gestiones, porque no la tienen que tener fácil. Si lo hacen bien, están haciendo su trabajo, no es que están haciendo algo porque nos están debiendo un favor, y creo que eso es importante. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Ahí quiero también complementar, antes que vayamos al tema ideológico. Que me encanta. Hay dos frases que son muy ciertas y que asemejan a la realidad boliviana actualmente. Una, por un lado, enmarca todo lo que venimos escuchando, viviendo estos últimos 20 años, y la frase es: divide y vencerás. Que esa frase lo puso muy bien el gobierno actual y el gobierno, bueno, todos ya saben de qué estoy hablando. Y los candidatos a segunda vuelta Así también. es. Entonces, Ay, y por otro lado, la sociedad, los jóvenes se han dado cuenta también algo que muchos hemos venido hablando, que lo encontramos en las monedas. La unión hace la fuerza. Y es cierto, ¿no? Todos nosotros somos iguales, pero nos falta esa identidad boliviana, ¿no? Más que crear división, separatismo entre distintos departamentos, tenemos que buscar esa unidad entre los bolivianos, ¿no? Porque no nos podemos poner como el punto medio de todo, la última Coca-Cola del desierto, como dicen, porque no somos los únicos que tienen distinta cultura, diversidad cultural o demás. Vámonos a casos de países vecinos, por ejemplo, los argentinos también tienen diversidad de culturas. Tú te vas a las ciudades que están más cerca, por ejemplo, que limitan
con Tarija, con el sur de Bolivia, hablan como los chapacos, más lentito, más cantadito. Tú te vas ya al medio por Buenos Aires, hablan como... porteños. Exacto, como se los denomina tal vez un poquito despectivos, pero los gauchos, ¿no? Entonces, y es lo mismo, vos te vas a Chile, un chileno que vive en Arica no está, o perdón, un chileno que está en Santiago no está discriminando a uno que vive en Arica diciendo que, bueno, él no es chileno, que él es peruano, entonces, ¿qué haces por acá? Entonces, todos tenemos estas diferencias, pero si se dan cuenta, lo que les une a todos ellos es la identidad nacional de cada país. Y es lo que nosotros tenemos que ver acá. De seguro tú, como has viajado, nos estabas comentando, y uno cuando sale del país se da cuenta de la realidad que vivimos todos dentro del país, ¿no es cierto? Por ejemplo, me imagino que te has debido dar cuenta una cosa. A ver, mira, yo te pongo ejemplo. Vas por las calles y tú ves en otros países banderas del país. No es que tú ves, como Pau mencionaba, banderas de ciudades, de departamentos o demás. Todos se sienten representados por una sola bandera, la de su país. O prevalece. Correcto. Por otro lado, igual impulsan y fomentan lo nacional. Sin llegar tan lejos, en Chile, por ejemplo, tú entras a un supermercado chileno, todo producto nacional, industria chilena. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Fomento a la empresa nacional, fomento al crecimiento nacional, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas generan esa identidad nacional que nosotros como bolivianos tenemos que buscarlo, ¿no? Que hemos vivido a través de los años, pero bueno, ese era mi aporte. Sí, que yo creo que igual es un proceso natural, ¿no? El tema de que el comercio nacional surja, porque yo creo que hay muchas barreras para el emprendedor, para el mismo comerciante, por algo es de que de verdad aquellos que son informales, por algo no formalizan, o sea, porque dentro de todo formalizarse tiene o debería tener sus beneficios, como que, por ejemplo, si te roban la mercadería, si tú llegas a ser formal, puedes llegar a denunciar, he sufrido este robo de mi empresa, pero si tú dentro de todo llegas a ser contrabandista, te pueden decir, bueno, o sea, más bien te vamos a procesar a vos por ser contrabandista. Entonces, también yo creo que muchos comerciantes informales, yo no satanizo el comercio internacional, el comercio informal. Me parece que es algo que aporta un montón al país y eso no está en las cifras, pero se refleja en las cifras, pero no está explícitamente. Es un gran aporte, y de verdad que el alto es un gran aporte económico hacia el país. Sí. Pero yo de verdad creo que los comerciantes informales, si de verdad tuviéramos, no tendríamos impuestos tan altos, no tendríamos barreras burocráticas tan altas, e inclusive de verdad les podríamos ofrecer seguridad jurídica, no solo al inversor extranjero, sino al mismo inversor boliviano, no dudaríamos ni un segundo en ser formales. Entonces creo que es un mensaje igual para que veamos que esta división en los jóvenes no está. Y me parece buenísimo que tengamos a más personas. Sería bueno hacer algo respecto a eso también, e informar, que muchas veces nosotros que nos gusta la política sabemos que hay muchos discursos separatistas que justamente fomentan esta polarización, ¿no? Pero tal vez a alguien que no le interesa tanto no lo ve así y muchas veces se podrá sentir identificado respecto, tal vez dependiendo de la astucia de cada candidato, que muchos, por ejemplo, ven a Lara que habla, él sí es humilde, él sí se solidariza con el boliviano pobre y demás, pero no me generan confianza, sinceramente. Pero nuevamente, a mí me encanta hablar de ideologías, no sé, Nati, si tú te identificas con alguna. Bueno, en Bolivia el tema ideológico es muy mal entendido, ¿no? Por la misma política boliviana. Existe una crisis política y una crisis de partidos donde partidos de izquierda alquilan a de derecha y demás, así que puede llegar a tener diferentes interpretaciones, pero yo me considero una persona con ideología principalmente de centro. Creo plenamente en la democracia. No tengo muchos amigos anarquistas, de todo un poco, pero yo creo que principalmente en la democracia de centro. Y bueno, actualmente, así hablando de Bolivia, pues para izquierda o derecha, creo que mi crítica es dura para ambas partes, ¿no? Totalmente, y principalmente por esta polarización que ambos polos dan, ¿no? Como tú mencionas, hay candidatos que a título de los humildes indican que conocen al pueblo, y que conocer al pueblo es desconocer justamente las otras realidades que van más allá. Seguimos pensando en las épocas de hace años de nuestros padres, ¿no? Donde
hablar con el pobre es supuestamente hablar en pequeñito, y hablar, no sé, con la derecha es hablar en grande. Eso es totalmente erróneo, y creo que ese es un problema que en los mismos discursos de estos días estamos escuchando, que ni ellos mismos creo que entienden su ideología. Muchos dicen capitalismo para todos, y lo que dicen y lo que hacen están haciendo pues todo lo contrario, y al revés también, ¿no? El otro partido político. Entonces creo que existe entre ellos mismos también una crisis ideológica, una crisis de partidos políticos que no vemos en otros países. Hace poquito he estado terminando un curso en la Complutense de Madrid que era de asesoría a partidos políticos, y estudiábamos al Partido Popular y al PSOE, por ejemplo, ¿no? Dos polos bien opuestos, de derecha y de izquierda, pero existen escuelas de formación política. Los mismos partidos. Los mismos partidos forman a sus juventudes, pero no en cuanto a odio, vas a odiar al de la derecha, sino realmente leen a muchos autores, que es importante, se forman también de esa parte a sus militantes, y existe una buena estructura, digamos, en cuanto a los partidos políticos. Y cuando visitábamos ambos partidos en este curso, realmente me he dado cuenta que en Bolivia no hay eso. O sea, al final alquilas tu partido para que tal se postule, pero eras de izquierda, ahora sales de derecha. Entonces, hablar de ideología realmente es un tema pendiente en nuestro país, y yo creo que estos 5 años los partidos políticos que tienen una verdadera vocación deberían tener estas estructuras, porque no está mal si eres de izquierda o eres de derecha. Sería una locura pues que todos seamos de derecha o todos seamos de izquierda. Está bien pensar diferente, pero no está bien que te atribuyas que eres diferente solamente por un título, alquilando para beneficio personal. Y de verdad considero que igual es importante porque, bueno, igual tenemos una ley de partidos políticos que es bien criticable en nuestro país. Creo que un paso para que se formen partidos políticos serios en nuestro país es cambiar esa ley, es importantísimo. Pero además lo que tú mencionas, claro, nos puede llamar la atención, ¿no? Como que, por ejemplo, Tuto Quiroga creo que dijo que es liberal, por eso libre, pero su partido es el Frente Revolucionario de Izquierda, digamos. Puede sonar muy contradictorio. O el mismo PDC que bueno, está con muchos candidatos, ¿no? Es decir, no es que sigue una línea. Primero estaba creo que con Jaime Dunn, después primero con Chi, si no me equivoco, después Jaime Dunn. En su momento creo que igual se conversó con Johnny Fernández, después terminó con Rodrigo Paz. También el mismo Johnny Fernández es como que tú ves a los políticos y dices, ¿qué está haciendo, digamos? Porque hablaba con Eva Copa, con Evo Morales. No en su momento estaban, Johnny Fernández estaba con Camacho, Luis Fernando Camacho. y el problema de eso, que se traduce, es algo muy evidente, es que por ejemplo, yo no me animaría ahorita a afiliarme a ningún partido político por nada de este mundo. 1, porque no sé qué ganaría. 2, porque no me formarían en nada, porque los partidos políticos también son para formarse en otro país, como bien lo mencionan Nati, lo usan como una escuela de formación de líderes. En Bolivia no pasa eso. Y 2, no podría esperar nada respecto a mis ideas. Y, por ejemplo, Jaime Dunn mencionaba que va a crear su partido político y va a ser una escuela política. Y bajo la perspectiva de cómo se maneja Jaime Dunn, yo sé que él va a enseñar una postura liberal, por ejemplo. No es de que mañana Jaime Dunn va a salir y va a decir viva el comunismo, por ejemplo, porque estoy con tal partido. En política no se sabe. No, ojalá, podemos apostar. Ojalá que no. Pero lo importante es fomentar esta cultura también, porque no sé si tú has visto, justamente a mí me ha pasado que cuando fui a Argentina, la charla intelectual que tenía con jóvenes, yo creo que era muy alta. Yo creo que los jóvenes son muy cultos en muchos otros países. No estoy diciendo que los bolivianos no, pero lo que vos dices es que muchos candidatos no tienen ni idea de qué es, o sea, teoría política. Acá somos, creo que muy pragmáticos, pero sobre todo improvisados. Porque, bueno, creo que parte, no hay que ser tampoco defensores de que hay todo teoría y tienes que aprender de toda la enciclopedia política, digamos, porque me parece irreal y siento que cada uno tiene su fuerte, digamos, economía, que te especialices en economía, tal vez otro en alguna ingeniería, otro en la misma teoría política, pero algo tienes que saber principalmente al hablar de estas posturas. Entonces, nada, yo sí te quisiera preguntar,
te he visto muy dura con los parlamentarios electos, los nuevos que van a entrar en el evento, pero sí quisiera saber si es que crees que hay alguno que otro en esta gestión que tal vez sí tiene algo de tu respeto, digamos. No conozco a ninguno y personalmente tampoco me interesa mucho conocerlos porque creo que al final, si se han metido a eso, pues tienen justamente la obligación de hacer realmente su trabajo bien. Muchos vienen de partidos diferentes a los cuales, de diferente ideología a los cuales se están postulando. Más allá de eso, creo que nosotros como ciudadanía debemos de dejar de verlos como los salvadores. A mí me pone realmente muy incómoda cuando ellos salen a conferencias de prensa y se olvidan realmente de dónde vienen, que ya, o sea, hay gente que los está buscando por detrás, los he visto en muchos espacios, aquí en la Plaza Murillo se puede ver y ellos como que se desconocen en lo absoluto, ¿no? De la gente con la que ahorita se están sacando fotos y eso. Entonces, creo que independientemente del perfil de los asambleístas que ahora van a tomar el poder de alguna manera y tienen este poder de decisión también, la tienen que tener clara. Y yo no estoy viendo por ahora algo de alguien por lo menos que me llame la atención y me diga, pucha, esta persona se está preparando para lo que viene, que es intenso y va para más, ¿no? Están preocupándose en las campañas de sus jefazos, de ambos partidos políticos de la segunda vuelta, y a mí me parece un desperdicio de tiempo. Tú como futuro asambleísta tendrías que estar formándote a 1000, pero también estar viendo buenas prácticas en América Latina, en otros países, ver lo que está pasando ahora y demás. Hay iniciativas que están teniendo espacios, ¿no?, de formación a nuevos asambleístas, como entiendo que la CAS hace poco hizo un taller para asambleístas mujeres. Esos espacios son buenos, son interesantes, pero nada de eso va a cambiar si la persona está clara que ha venido aquí a servirse del país, ¿no? Entonces ahí yo reitero que hay que ponerle muchísimo ojo y confío que pues nosotros como generación no sea esto un tema momentáneo, el hablar de política, no de politiquería como tal, el involucrarnos en estos temas y, como lo mencioné, justamente poder fiscalizar y hacer un control de cada uno de sus pasos, ¿no? Incluso el que lleguen tarde a un evento para la misma gente, y eso siempre se ve, ¿no? Ahí tienes que esperar una hora para que llegue el asambleísta, el diputado. Hora boliviana. Sí, esas mismas cosas están mal. Ojalá se lo tomen en serio y ojalá muchos de ellos hayan hecho voluntariado una vez en su vida y ojalá ojalá parte de su sueldo pues donen esas causas tan difíciles que se ven en las calles. Hay madres, hay centros de madres embarazadas, adolescentes, hay niños huérfanos que realmente ni los mismos hogares tienen las condiciones de un sueldo de más de 20,000 bolivianos. Creo que pues por conciencia todos deberían dar una parte para esas causas, ¿no? Entre tantas cosas que deberían hacer ellos, pero bueno, tienen un poco más de tiempo para prepararse ante ello, pero nada, solo eso. No, y inclusive Nati, yo te propongo que lo hagas, porque bueno, igual lo que hizo Nati y junto al desafío ODS es que invitó a todos los parlamentarios a que vayan y bueno, la verdad es que a veces nos sentimos muy alejados, vemos imposible acercarnos acá, pero para todos yo creo que no es así. O sea, acá puedes venir a ventanilla única, presentar una carta para todos los asambleístas y de verdad si haces voluntariado, invitar algún fin de semana, porque bueno, se espera que de lunes a viernes trabajen en lo que es su labor parlamentario, pero un fin de semana que hagas un voluntariado y que los invites a ser parte para que ellos vean también, porque como vos dices, nosotros, por ejemplo, estamos empezando con un programa de voluntariado también, del cual les vamos a invitar a que formen parte, porque creo que estas prácticas son sumamente, no solo reparadoras dentro del país, sino que justamente te dan esa visión de cuáles son los problemas, porque igual algo que tampoco les podemos exigir a ninguna autoridad pública y a nadie es que sean todólogos, ¿no? O sea, no pueden ir a saber, nadie va a saber exactamente qué es lo que pasa en cada esquina del país, pero mientras más sepas es mejor, y eso igual lo sabes escuchando. O sea, por ejemplo, a mí este trabajo me parece oro, porque estás hablando de 7 departamentos, 1,224 jóvenes, del cual puedes sacar ideas que la población está pidiendo, en especialmente este sector de los jóvenes, y es algo que simplemente es sentarse, leer. ¿Cuántas páginas tiene?
Son 143 páginas todo. Ya, 143 páginas que lo lees en 2 días, si te tomas unas 2 horas al día o ya en una semana, digamos, para lo mucho. Y puedes sacar muchas cosas y bueno, exigen esto, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y, o sea, Nati les ha facilitado una copia. Y bueno, yo creo que así se empiezan las cosas. Entonces, no sé si tienes algo más que decir, Arturo. A mí me ha parecido muy interesante. Nuevamente te pido que nos pases el link. ¿Podemos leer algunos? Sí. Claro, A ver, bueno. para compartir. Por ejemplo, estamos ahorita con el de Sucre, el de Camargo. A ver, vamos a elegir este, de Lady de 22 años. Dar prioridad al área de educación y al área de salud. Priorizar fuentes de empleo, trabajo estables para profesionales. Nos vamos a La Paz. A ver, este. Mejores estructuras para las universidades, tener mejor seguridad en las noches. Edson Yasmani, quitar la corrupción, mejorar la educación, más proyectos para implementar trabajo. Gabriela de 23 años... no entiendo muy bien la letra, pero bajar la tasa de pobreza, entre muchas otras propuestas, ¿no? Como les digo, está tal cual la letra de ellos, algunos más legibles que otras, pero bueno, hay de todas las edades. Por ejemplo, de 17 años, Oscar de 17 de Santa Cruz, incentivar al deporte promoviendo campeonatos deportivos, mejor oportunidad laboral para aquellos estudiantes que son recién egresados, lo dice Junior de 25 años. Vania Ocampo de 18 años, alguien que recién ha salido seguramente del colegio, ¿no? Dice, sabemos que no todos tienen acceso a la salud mental, ya sea por falta de recursos, falta de información o simplemente no lo ven o le dan importancia. La salud mental es importante y fundamental incluso para conseguir trabajo. ¿Qué políticas tienen pensadas para promover la salud mental en adolescentes y jóvenes del país y cómo integrarán los servicios de salud mental al sistema público? Eso lo dice Vania de 18 de Santa Cruz. Y así, de todas las edades, como tú lo mencionabas, pues son propuestas claras y reales, ¿no? Y mira, justo ahorita vemos de Vania de 18 años de salud mental. Es un tema igual que ojalá se ponga en la agenda. No necesitan ser todólogos para realmente hacer una buena gestión legislativa y que vaya más allá de levantar la mano y de visitar sus circunscripciones. Se necesita algo que ni siquiera lo van a poder encontrar en las aulas, ni mucho menos ahí, y se llama vocación de servicio, que tiene que ir de la mano de la formación y de la conexión con la realidad. Si ustedes no tienen vocación de servicio, ustedes se van a ir a servir del pueblo, pero esta vez este pueblo no les va a dejar justamente gobernar 5 años y ganando de la nada un sueldo fijo, ¿no? Yo creo que ahí vamos a estar con mucho ojo y pues creo que iniciativas también como estas para hablar de estos temas son importantes para visibilizar y que nos estamos cuestionando y los estamos cuestionando. Así es. Yo para complementar algo, y es muy cierto, ¿no? Esperemos realmente que aquellos parlamentarios que han sido invitados para el evento realmente tomen en cuenta esto, realmente lean aquellas fotocopias que le han sido proporcionadas y no lo usen simplemente para cubrir un cierto espacio más de su casa, ¿no? Sí. ¿Qué más quieren? Acá un grupo de jóvenes voluntarios se movieron y les facilitaron el trabajo que ustedes deberían hacer como funcionarios públicos, que es salir a la calle y escuchar al pueblo, porque al fin y al cabo ustedes son la voz del pueblo, ¿no es cierto? Entonces, acá tienen una mina de oro por la cual hay que trabajar por el ciudadano, hay que trabajar por Bolivia, no solo por llenarse el bolsillo sin hacer nada, como bien lo mencionaba acá. Y bueno, realmente yo espero y cualquier parlamentario que esté viendo esta entrevista, invitarlo, ¿no? Que venga, que se contacte con el desafío ODS, que pueda tal vez darle una leída a través de una copia en físico o por PDF, el proyecto de lo que queremos decir, donde están todo lo que el pueblo boliviano está manifestando, ¿no es cierto? Así que de esta manera yo quiero concluir igual con ese aporte y nuevamente yo, para terminar esto, agradecerte a ti, agradecerte por la iniciativa, porque realmente es lo que necesita Bolivia, ¿no es cierto? Jóvenes con esta aspiración de engrandecer al país y realmente demostrar a todos que el joven está preocupado por el futuro y el presente de su nación y no solo se dedica a macanas, ¿no es cierto? Y también hacer un control estricto de aquellos funcionarios públicos que realmente trabajan para servir y aquellos que simplemente se benefician del pueblo, ¿no? Sí, y bueno, felicidades Nati, de verdad Gracias, son chicos. iniciativas que se valoran mucho. Yo creo que esto es
una herramienta que a cualquier futuro parlamentario le sirve, es como anillo al dedo y como dijo Arturo, es algo que le ahorraste mucho tiempo a algún parlamentario si es inteligente y astuto que quiere leer esto. Nuevamente vamos a dejar el link de esto digitalmente para que esté a la mano de todos. Y bueno, felicidades, de verdad se valoran mucho estas iniciativas, Nati. Creo que eres alguien que puede resaltar mucho en el campo de la política, no necesariamente tiene que ser algo partidario, igual existen activistas fuera de, igual te impulso a que sigas así, con ese carácter, creo que se necesita. Y bueno, de verdad, yo sí quisiera invitarte, creo que hay tantos temas. Ahorita, de verdad nos hemos conocido, bueno, nos estamos conociendo ahorita porque hemos ido al evento en la UMSA. Y bueno, ahí nos llamó la atención Arturo y a mí. Pero bueno, de verdad espero que tenerte pronto porque me encantaría hablar, por ejemplo, del Alto, que nos lleves un día a mostrarnos. Podemos ir a la feria. Ajá, exacto, que nos muestres para que la gente, no solo de Bolivia que no conoce, sino inclusive muchos extranjeros que ven una mina de oro ahí como muchos igual bolivianos lo vean, ¿no? Y que no tengan que venir hasta acá y nosotros les podamos mostrar. Así que eso, Nati, bienvenida cuando quieras a presente. No sé si quieres terminar con algún mensaje para los que nos ven. Muchas gracias. Bueno, quisiera terminar con el mensaje que justo hemos puesto en la contratapa, que considero que es muy especial y dice: actualmente la juventud representa un porcentaje importante del electorado boliviano y con ello una fuerza transformadora. Pero más allá de los números, tenemos algo aún más poderoso: ideas, energía y un compromiso genuino con el cambio. Este documento es un reflejo de esa energía viva y una invitación para quienes toman decisiones escuchen de verdad, con humildad, coherencia, responsabilidad y vocación de servicio. Muchas gracias, chicos, por la invitación, que sea la primera de muchas para conversar, para hablar de varios temas, y también a quienes escuchan, pues seguramente ha de ser muy lindo leerlos. Gracias. Gracias, Nati. Y bueno, gracias a todos los que nos ven. Nuevamente los invitamos a venir al Café del Parlamento, que está a media cuadra de la Plaza Murillo, en la calle Colón. Es un café que está en un patrimonio cultural. Evidentemente es algo histórico y de verdad que acá la comida, las bebidas, el café, todo es delicioso. Así que los invitamos porque tenemos un descuento de 10% usando el código Presente Bolivia en cualquiera se me fue la palabrita ahorita. En cualquiera del consumo que realicen tienen un descuento de 10% usando el código de Presente Bolivia. Así que los esperamos. Gracias por ver el episodio y los vemos en otro. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.